¿Cómo cruzó un cristal negro 1000 kilómetros de Europa cuando no existían ni las ruedas ni los mapas? ¿O por qué alguien clavaría un cráneo gigante de toro en un poste hace 10.000 años? ¿Y qué hacía el ADN de Siberia en el corazón de la antigua China, milenios antes de la ruta de la seda? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo 10 noticias arqueológicas interesantísimas. Prepárate porque hoy vamos a viajar por todo el planeta, desde el refugio secreto en Francia, donde los últimos neandertales se aferraron a la vida tras un colapso genético brutal, hasta los Andes del Sur, para descubrir una migración desesperada de familias que frente al hambre y la enfermedad eligieron cooperar en lugar de luchar. También veremos el rostro reconstruido de un hombre que sobrevivió a la última glaciación de China y descubriremos el ordenador de piedra que permitía a los antiguos peruanos leer el océano, sí, a través de las estrellas. Y nos asombraremos con una momia romana en Egipto que guardaba en su boca lenguas de oro y en su regazo un papiro de la Ilíada de Homero. Y por si fuera poco, conoceremos por qué la mutación de los pelirrojos fue una respuesta extrema de la evolución para fabricar vitaminas en la oscuridad, y cómo los neandertales convirtieron los dientes de rinocerontes gigantes en herramientas de alta tecnología. Y recuerda, si te quedas con ganas de profundizar en estos descubrimientos, tienes todos los detalles en nuestra web fundacionpalarc.com, o en la descripción tienes todos los enlaces y todos los papers. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia, con migraciones épicas, rituales de oro y muchísima ciencia. Vamos con las noticias. Pues eso, vamos con las noticias. La autopista secreta del Neolítico. Este cristal negro podía cortar con una precisión extraordinaria, pero hace 9000 años la obsidiana no era solo una herramienta, era un objeto raro, brillante y muy deseado. Y aquí empieza lo interesante, porque los arqueólogos la han encontrado a cientos de kilómetros de sus volcanes de origen, en comunidades que no tenían caballos, ni ruedas, ni mapas. Entonces, ¿cómo viajó? Pues la respuesta no estaba en los caminos, estaba en los ríos. Bienvenidos a las autopistas del Neolítico, un mundo donde el agua conectó regiones enteras de Europa mucho antes que las carreteras, las ciudades o la escritura. Un nuevo estudio sobre 392 yacimientos arqueológicos acaba de reforzar una idea asombrosa. Los grandes ríos, el Danubio, el Elba, el Oder y el Vístula, eran las venas de un mundo en constante movimiento. A través de ellos viajaba la obsidiana. Y es que la hemos encontrado en contextos funerarios y depósitos rituales, a cientos de kilómetros de su origen. Es el rastro de una de las grandes redes sociales invisibles de la prehistoria. Cada fragmento hallado a cientos de kilómetros, y en algunos casos cerca del millar, no prueba una alianza concreta, pero sí algo igual de poderoso, que aquellas comunidades estaban conectadas por redes de intercambio y transmisión cultural mucho más amplias de lo que imaginábamos. El tótem de la muerte parece una escena de terror, pero ocurrió hace más de 10.000 años. En Lübchow, al norte de Alemania, los arqueólogos encontraron uno de los hallazgos más inquietantes del Mesolítico europeo: el cráneo completo de un uro, un toro salvaje gigantesco, ya extinguido, colocado sobre un poste de madera. Y no parece un simple resto de comida, no, porque no hay marcas claras de corte, ni señales evidentes de que fuera procesado para aprovechar la carne. Además, el poste entraba por la base del cráneo, justo por la abertura por donde pasaba la médula espinal, y una tomografía confirmó que la madera de pino quedó atrapada dentro de la cavidad craneal hace milenios. Es decir, no hablamos de una acumulación casual, hablamos de una colocación deliberada. Lo más impactante es el contexto. El cráneo apareció junto a una cremación humana, considerada una de las más antiguas documentadas en el norte de Alemania. Entonces, ¿qué era aquello? ¿Un símbolo protector? ¿Un marcador ritual? ¿Una forma de vincular la muerte humana con la fuerza del animal? No lo sabemos con certeza, pero precisamente ahí está su poder. Este hallazgo abre una de las ventanas más antiguas al mundo simbólico de aquellos cazadores-recolectores, y eso es interesantísimo. El ADN que unió Siberia y China. Hace más de 7000 años, una persona fue enterrada en el norte de China, pero su ADN guardaba una sorpresa. Parte de su historia genética apuntaba hacia la región del lago Baikal, en Siberia, a miles de kilómetros al norte. Durante mucho tiempo, imaginamos esos mundos como espacios separados. Al norte, grupos cazadores de la estepa,
y al sur comunidades agrícolas. Sin embargo, los genomas antiguos están contando una historia mucho más compleja. Y es que tras analizar 42 genomas antiguos, los científicos han detectado una señal genética muy significativa. En yacimientos como Sitá y Menguyin, los modelos apuntan a una contribución cercana al 59%, vinculada al Baikal. No parece un caso aislado, sino parte de una interacción prolongada entre regiones muy distantes. Y no hablamos solo de ADN, también hay pistas culturales, costumbres compartidas, formas de enterramiento parecidas y contactos que refuerzan una idea poderosa. Asia no era un mundo inmóvil. Mucho antes de la ruta de la seda, de los metales y de la escritura, ya existían redes por las que se movían personas y con ellas genes, ideas y tradiciones. Hace unos 7500 años, el noreste de Asia ya estaba conectado por hilos invisibles que hoy el ADN nos permite ver. El último refugio neandertal. Los últimos neandertales de Europa escondían una señal inquietante en su ADN. No eran tan diversos como podríamos imaginar. Un estudio publicado en PNAS ha analizado el ADN mitocondrial de nuevos restos neandertales de Bélgica, Francia, Alemania y Serbia, y lo ha comparado con decenas de secuencias ya conocidas. ¿El resultado? Pues que casi todos los neandertales tardíos europeos secuenciados compartían una huella materna sorprendentemente parecida, y eso apunta a una historia dramática. Antes de desaparecer, su población ya había pasado por un enorme cuello de botella genético. Según el estudio, muchos de aquellos últimos neandertales, desde Iberia hasta el Cáucaso, parecen descender de una gran línea materna que se diversificó hace unos 65.000 años, posiblemente después de una contracción poblacional vinculado al clima glacial. Y uno de los refugios clave pudo estar en el suroeste de Francia, desde donde sus descendientes se habrían expandido de nuevo por buena parte de Europa. Pero aquella recuperación no fue definitiva. Entre hace 45.000 y 42.000 años, el tamaño efectivo de la población volvió a caer con fuerza, justo antes de su desaparición. Su final no parece haber sido un único golpe repentino, sino un proceso marcado por aislamiento, baja diversidad genética y poblaciones cada vez más vulnerables. La crisis que movió los Andes. Hace unos 800 años, en los Andes del sur, algunos cuerpos empezaron a contar una historia de crisis. Sus huesos hablan de una vida durísima, consumo de maíz excepcionalmente alto, señales de estrés durante la infancia, infecciones e incluso ADN de tuberculosis precontacto. Sí, siglo antes de la llegada europea. Pero lo más sorprendente no es la enfermedad, es la respuesta, porque estas personas no parecen haber reaccionado aislándose, ni rompiéndose en grupos enfrentados. Se movieron, y lo hicieron, siguiendo algo profundamente humano, redes familiares, vínculos de parentesco y contactos, capaces de sostenerlos cuando el entorno empezaba a fallar. Ahora, un estudio publicado en Nature ha reconstruido más de 2000 años de historia en el valle de Uspallata, combinando genética antigua, arqueología, isótopos y análisis de patógenos. Y el resultado cambia el relato. La agricultura no parece haber llegado allí por un reemplazo masivo de población. Los datos apuntan a una fuerte continuidad genética. En gran parte, fueron los propios grupos locales de cazadores-recolectores quienes adoptaron progresivamente los cultivos. Y entre hace 800 y 600 años, aquella sociedad agrícola atravesó una caída demográfica prolongada, estrés alimentario y enfermedad. Pero no hay señales claras de violencia generalizada por los recursos. Al contrario, locales inmigrantes compartieron espacios funerarios. Cuando el mundo empezó a fallar, moverse juntos pudo ser su tecnología de supervivencia. El rostro perdido de China. Durante 16.000 años este cráneo conservó la pista de un rostro que la historia había perdido. Apareció en la cueva de Yahuai, en Guangxi, al sur de China. Y es una pieza excepcional. El único cráneo humano completo conocido de ese periodo en esta región. Y no es una nueva especie humana. No es un eslabón perdido. Es algo quizás más valioso para la ciencia. Una ventana directa a una época de la que apenas conservamos rostros completos. Y el hallazgo se ha vuelto aún más importante gracias a dos trabajos recientes. Uno presentó una reconstrucción facial en 3D del individuo y otro analizó la variación craneofacial del ejemplar YH1, situándolo dentro de una historia poblacional compleja en el sur del este de Asia. Y ahí está la clave, este cráneo no simplifica la prehistoria asiática, la complica. Sus proporciones y rasgos sugieren que al final del Pleistoceno, cuando el clima cambiaba y los grupos humanos se movían, Asia
No era una línea evolutiva recta, era un mosaico de poblaciones, adaptaciones y contactos. No estamos ante un simple fósil, estamos ante un rostro perdido que nos obliga a mirar de nuevo la historia humana del sur de China. El posible observatorio que leía al mar hace 5.000 años en la costa de Perú, mirar al cielo, podía ayudarte a leer el mar. No era astrología, no era superstición. Era conocimiento aplicado a la supervivencia. En Áspero, un antiguo asentamiento pesquero vinculado a la civilización Caral, un equipo liderado por la doctora Ruth Shady ha identificado una estructura que pudo funcionar como espacio de observación astronómica. Su posición, cerca de edificios monumentales y con visibilidad hacia el litoral y el valle de Supe, sugiere que desde allí se podían registrar fenómenos celestes relacionados con los ritmos del océano. Antes de los satélites, de los calendarios modernos y de los sistemas de predicción actuales, estas comunidades ya buscaban patrones. Sí, en el sol, en la luna y en las estrellas. Y para un pueblo que vivía de la pesca y el marisqueo, anticipar cambios en las mareas, en el clima y la disponibilidad de recursos marinos podía ser crucial. Ahora sabemos que la estructura cambió con el tiempo. Tuvo fases ceremoniales, plataformas escalonadas, piedras simbólicas y fogones rituales, hasta acabar transformada en áreas residenciales. El estudio muestra algo fascinante. En Áspero, observar el cielo pudo ayudar a organizar la vida en la Tierra. Allí, el ritual, el mar y el sustento formaban parte de una misma pregunta. ¿Qué nos está diciendo el cielo hoy? El gen del pelo rojo. El pelo rojo no es solo un color. Puede ser una pista genética escrita en nuestro cuerpo desde hace miles de años. Un estudio masivo basado en casi 16.000 muestras de ADN antiguo y más de 6.000 genomas actuales ha rastreado cómo la selección natural siguió actuando sobre nuestra especie durante los últimos milenios. Y entre los cientos de variantes detectadas aparecen algunas relacionadas con la pigmentación. En Europa Occidental, ciertas variantes del gen MC1R asociadas al pelo rojo y la piel clara parecen haber aumentado hace más de 4.000 años. Una posible explicación es que en regiones con menor radiación solar, algunos rasgos de pigmentación clara pudieron facilitar la producción de vitamina D, clave para la salud ósea y el funcionamiento del organismo. Y esto pudo ser especialmente relevante para determinadas poblaciones agrícolas, con dietas en general menos ricas en fuentes directas de vitamina D, como ciertos pescados, y expuestas a inviernos largos o cielos cubiertos. Pero cuidado, el pelo rojo no surgió por una única causa simple. Es parte de un rompecabezas donde intervienen muchos genes, el ambiente, la dieta, la movilidad humana y la cultura. Lo increíble es que rasgos que hoy vemos como estéticos pueden conservar, en algunos casos, huellas de antiguas presiones evolutivas. La momia de Homero. ¿Qué hace Homero dentro de una tumba romana en Egipto? En Oxirrinco, la antigua ciudad egipcia famosa por sus papiros, una misión arqueológica española ha hallado una tumba de hace unos 1.600 años con momias, sarcófagos decorados y un fragmento de la Ilíada. No era un texto cualquiera, pertenecía al libro segundo, el célebre catálogo de las naves, uno de los pasajes más conocidos de la épica griega. Pero el hallazgo no termina ahí. En el mismo conjunto funerario aparecieron 3 lenguas de oro y una de cobre, objetos rituales que, según las creencias funerarias de la época, podían ayudar al difunto a comunicarse en el más allá. Y es que la escena parece imposible. Momias egipcias, literatura griega y dominio romano, conviviendo en un mismo espacio funerario. Pero no es ficción, es una ventana a un mundo antiguo, profundamente conectado, donde las tradiciones egipcias, la lengua griega y el poder de Roma se mezclaban, incluso ante la muerte. Este descubrimiento sugiere que, para algunas personas, el viaje al más allá no se hacía solo con símbolos de oro. También podía hacerse acompañado por una de las voces más poderosas de la literatura universal: los dientes martillo neandertales. Olvida el neandertal bruto con un garrote. Un nuevo estudio sugiere algo mucho más interesante. Algunos neandertales pudieron usar dientes de rinoceronte, sí, de rinoceronte, como herramientas. En yacimientos de España y Francia, los investigadores han analizado 281 piezas dentales y han identificado fracturas en el esmalte que no se formaron durante la vida del animal. Esas marcas son compatibles con golpes, presión y trabajos de percusión. Y tiene sentido, el esmalte dental es uno de los tejidos más mineralizados de los mamíferos, y es que está compuesto en gran parte por hidroxiapatita, lo que le da una resistencia notable frente a determinados impactos y fracturas. Los investigadores creen que los neandertales pudieron aprovechar dientes de rinocerontes de mayor edad
más desgastados y planos, porque ofrecían superficies cómodas y resistentes para tareas concretas: romper, golpear, presionar o modificar materiales duros. Lo alucinante es el cambio de mirada. Donde nosotros vemos un resto fósil, un neandertal pudo ver un recurso técnico, una pieza manejable, resistente y útil. No eran brutos cargando piedras, eran tecnólogos en el sentido más básico y poderoso de la palabra. Seres capaces de convertir un recurso natural en una solución práctica. La anatomía de un gigante transformada en tecnología neandertal. Y bueno, hasta aquí las noticias. Impresionante, ¿no? ¿Verdad? Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un buen me gusta. Suscríbete al canal de la Fundación Palar si no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.